Dios, gracias por este día, gracias por la libertad y el privilegio de acercarnos a ti, y queremos acercarnos a través de Jesús y pedirte que nos ilumines, que nos hables, que te reveles de forma especial a nosotros hoy. Y pedimos que a través de este texto tan difícil y oscuro en muchos casos nos ayudes a verte a ti y a vernos a nosotros a través de ti. Gracias por el Adviento y gracias porque tú ya te has acercado a nosotros y ese camino está hecho. Pedimos que nos ayudes a estar atentos, a escucharte a ti y a estar dispuestos a seguir tus palabras hasta donde nos lleven. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta segunda escenificación del Adviento en ICEA. La obra de hoy podríamos decir que sintetiza en algunos casos la narrativa bíblica del principio al fin y nos conduce desde la prueba hasta la provisión. Para facilitarnos el camino, la obra se va a componer de 3 actos sencillos que nos ayudan a seguirla: el acto 1, acto 2 y acto 3, que vienen en 3 conversaciones diferentes que tendrá Abraham con 3 personajes diferentes. El acto 1, acto 2 y acto 3, que van a tener 3 géneros diferentes literarios, desde el drama hasta el paso solemne, hasta finalmente un momento de revelación y adviento. Para poder experimentar esto bien, necesitamos 2 cosas. Necesitamos estar atentos, porque hay muchos elementos en la historia ocurriendo. Y en segundo lugar, necesitamos estar dispuestos a que estas invitaciones que nos produce la atención nos lleven a sitios de verdad, de renuevo y de revelación en última instancia. En estas semanas en las que he estado trabajando el texto, he estado batallando bastante con el concepto de prueba, porque no me encajaba, y hay creo que una parte de él que no me encaja del todo con el Dios que tengo en mi cabeza. Y en última instancia hay algo que ocurre en la narrativa bíblica en la cual nos vemos los seres humanos confrontados con nuestra idea de Dios y lo que Dios en realidad es. Porque prueba no es tentación. Y en mi cabeza siempre consideré esa idea de prueba como algo negativo, algo que Dios te pone ahí para, de manera un poquito traviesa, ¿no? De manera malvada, a ver si realmente estás donde deberías estar, Josué. Y somos conscientes por la narrativa bíblica que eso no es posible, porque Dios no tienta a nadie, diría uno de los evangelistas, ¿sí o no? Pero más adelante veremos que la idea que circunscribe la prueba todo el rato en el Antiguo Testamento y en el Nuevo viene a decir que Dios quiere descubrir algo del ser humano que no conoce. En episodios anteriores, como si fuera en una serie de Netflix, es que, claro, Guille me pide, ¿puedes predicar? ¿No? El texto es Génesis 22. Claro, en episodios anteriores, Génesis 22 no ocurre de manera solitaria como una isla, ocurre en un contexto de un libro grande, ¿sí o no? En el que comenzamos en capítulo 12, en el que, ¿qué ocurre en el capítulo 12 de Génesis? Momento escuela dominical, Dios llama a Abraham, ¿sí? Abraham es un señor de Ur de los Caldeos, Mesopotamia Media. Es muy importante esto, porque a veces nos confundimos y no nos acordamos de quién es este señor. Abraham, de esta tierra, Dios le llama, un Dios desconocido para Abraham, le llama a abandonar su tierra, abandonar su familia y a encaminarse a un rumbo desconocido. ¿Hacia qué? Hacia una tierra nueva, en la cual Dios le va a dar una familia muy especial. Y esto ocurre en el capítulo 12, va a transcurrir por diferentes sitios en los que va a vivir, viajes muy largos, guerras, peleas familiares,
pasa por Egipto y en Egipto el faraón, por una movida bastante extraña con su mujer, le va a regalar algunas cosas, entre ellos alguna sierva, de las cuales esa sierva egipcia será Agar, que jugará un papel muy importante en la vida de Abraham. Porque Abraham, puesto que tiene que tener descendencia, va a entender que Dios le pide que se involucre en la descendencia de alguna manera activa y a través de la sierva tendrá un descendiente que es Ismael. Esto marca de manera muy turbia en algunos casos la historia, sobre todo de Agar, evidentemente, que es abusada por su ama, por Abraham, por las circunstancias y acaba exiliada en el desierto con su hijo. Finalmente, en el capítulo 21, Abraham tiene ese hijo esperado, esa promesa en la cual confiaba parcialmente, y nace el pequeño Isaac. Todo esto desemboca en que Sara está bastante cabreada con la idea de que Agar esté ahí y codisfrute de la promesa divina. Y finalmente Abraham la expulsa, a ella y a su hijo. Luego, capítulo 21 precede a un momento en el que Abraham, angustiado, dice el texto, muy angustiado, tiene que expulsar a Agar y a su hijo. Angustiado porque parece que Abraham ama a Ismael y no quiere expulsarlo. Pero ese es el capítulo 21. Claro, es importante entender esto en el contexto porque cuando llega el capítulo 22, lo que tenemos en la cabeza es Abraham acaba de perder a su primer hijo. What's going on? O sea, está a punto de perder al segundo. El narrador escribe la historia y de manera, creo que muy intencional, nos quiere colocar en esta rampa de salida con dos historias de manera simultánea que tienen muchas similitudes. La historia de Ismael y la historia de Isaac. Porque de hecho el momento del principio del capítulo 22 va a ser Abraham viendo a sus dos hijos y el fin de la carrera parece sencillo y pronto. El fin es la muerte de los dos. Tenemos la similitud de Sara diciendo Abraham, deshazte de Ismael, y a su derecha a Dios diciendo deshazte de Isaac. En su izquierda, Ismael a punto de morir en el desierto y en su derecha, Isaac en un altar para ser sacrificado. Y la pregunta que parece que brota del texto de una manera bastante hardcore es, ¿puede Dios proteger a ambos chiquillos? ¿Puede Dios proveer para los dos chiquillos? Está claro que Abraham no puede. Versículo 1 del capítulo 22, si queréis estar conmigo, voy a ir versículo por versículo, entonces... Aconteció que después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo, Abraham, y él dijo, henme aquí. Un tiempo después, la mayoría de estudiosos consideran que son años, ni días, ni meses, porque de nuevo tenemos aquí a un chiquillo que no parece ser un adulto completamente grande, pero sí parece ser suficientemente grande como para algunas cosas que hace después, como por ejemplo cargar leña o hacer preguntas que tienen cierto sentido, por lo cual no hablamos de un infante, hablamos de un medio adulto como mínimo. Dios probó. El narrador enfatiza que lo que está ocurriendo aquí no es obra de la imaginación de Abraham, no es fruto del maligno, como ocurriría en el libro de Job, es Dios, el Dios de Abraham, el que está haciendo la acción de probar a Abraham. Y casi todas las preguntas que brotan del texto es, ¿cómo pudo Dios? ¿Qué quería Dios? Yo el primero. Leyendo a John Walton en estos días, erudito del Antiguo Testamento,
Dice, la gente siempre pregunta, y yo veía como si me estuviera diciendo a mí, Josué pregunta, ¿por qué le pide Dios esto a Abraham? Y dice él, no sé muy bien por qué la gente se pregunta eso, no sé muy bien por qué Josué se pregunta eso, pregúntale a John Walton, porque el versículo 12, dice él, nos dice por qué Dios quiere hacer eso. Y el versículo 12 dice, ahora sé. Es decir, Dios quería saber. Por eso prueba a Abraham. Y tú dirás, pero Josué, ¿cómo va? Pues si Dios lo sabe todo. No sé, bro. Dios quería saber. Versículo 2, no sabe. Versículo 12, ahora sí sé. Luego, lo que aquí nos encontramos no es una suerte de juego macabro que a veces escucho cuando hablamos de estos temas, como una especie de Dios que ya sabe todas las cosas, que no le hace falta conocer nada más y va a ponernos a prueba con unas cosas ultra macabras para ver qué sale de eso, ¿no? Una suerte de voy a ayudar a Josué a saber las cosas que no sabe, ¿no? Yo ya las sé. Eso no parece ser lo que está diciendo el texto. Quiero saber y ahora sé. Hay otro momento de prueba en el camino del pueblo de Dios hasta el Adviento final, en el capítulo 20 de Éxodo. No sé si os acordáis, Dios entrega el decálogo a través de Moisés y los pone a prueba, dice el texto. ¿Cuál es la prueba? La misma. Quiere saber si el pueblo teme a Dios. Sin embargo, la diferencia grande con la prueba del Éxodo 20 es que el pueblo es consciente de que está siendo probado. El narrador de la historia nos dice, lectores, Abraham está siendo probado, pero Abraham no lo sabe. Eso cambia la película. El pueblo en Éxodo 20 es consciente de que está siendo probado por parte de Dios. Abraham no lo sabe. Y eso lo hace todavía... Llegamos al acto 1, que os decía. El drama. Versículo 2. Y Dios dijo, toma a tu hijo, tu único hijo, a quien amas, a Isaac, y ve a la tierra de Moría y ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La intensidad del drama es bastante brutal por cómo se escribe. Si te fijas, a tu hijo, a tu único hijo, a tu amado hijo, a Isaac. El discurso parte desde lo general hasta lo íntimo. El paralelo de nuevo que ocurre con Génesis 12 de abandona tu nación, tu tierra, la tierra de tu padre. Y Dios no dice, mátalo, dice, sacrifícalo como holocausto quemado, hardcore. Porque de hecho la palabra que se usa en hebreo como sacrificio aquí es la misma que se usa en el Antiguo Testamento cuando se hablan de sacrificios humanos a dioses paganos de niños. Por lo cual el lector del hebreo está flipping out. Es fuerte lo que está ocurriendo aquí, ¿eh? ¿Cómo puede pedir Dios semejante cosa? ¿Cómo puede Dios pedir que sacrifiques a tu propio hijo? Y muchas veces que se predica este texto se dice, imagínate tú que Dios te pide a ti hoy que sacrifiques a tu hijo. ¿No? Veo aquí a gente con niños pequeños, aquí a Carmen, a Loida. Imagínate que Dios os pidiera que sacrifiques. Y con esto en mente, y con esta historia en mente, Kierkegaard, el famoso autor cristiano danés, llega a la conclusión de que la fe en el Dios cristiano es abrazar lo irracional. Es un salto al vacío. Es creer cosas que no tienen sentido. Es entender que Dios te pide cosas que son irracionales, monstruosas, incongruentes. Esta conclusión me parece problemática por varias razones. En primer lugar, porque me parece que no concuerda con la idea de la fe judio-cristiana que encontramos en la Biblia. Entre otras cosas, los autores del Nuevo Testamento, cuando hablan de fe, hablan de confide.
fide, confianza en el griego. La idea de creer no a pesar de las evidencias, no de cerrar los ojos, sino por las evidencias. Por lo que hemos visto y oído, por eso creemos. Porque la resurrección no es una historia, sino un hecho, por eso creemos. Te escribo esto para que investigues, para que estudies, para que creas. No es una fe irracional ciega, no es abrazar la incongruencia. Y en segundo lugar, me parece peligroso lo que plantea Kierkegaard, de manera más relevante por el texto de hoy, es porque creo que no toma en cuenta el contexto en el que descansa la historia de Abraham. De nuevo, Abraham es un hombre de Ur de los Caldeos, media Mesopotamia, tierra que sabemos por muchos estudios de la antigüedad, en la que se practicaban los sacrificios de niños como parte de los rituales sagrados. Es decir, Abraham probablemente había visto con sus propios ojos sacrificios de infantes en su tierra. Muy probablemente la familia de Abraham los había practicado también. Con más INRI, en la antigüedad, el primogénito viene a ser el representante de la familia. Luego, si una familia fallaba, el que representaba y pagaba por la familia no era el cabeza, no era el patriarca, era el primogénito. De hecho, en todas las culturas estaba prohibido el suicidio. Tú no podías pagar a Dios por tus pecados con tu propia vida. La pagabas con la de tu primogénito, porque él representaba tu vida y tu futuro. Para justificar lo que estoy diciendo, esto no era una cosa únicamente que ocurría en los pueblos vecinos del pueblo de Israel. Josué 6:26, Antiguo Testamento, dice directamente que nadie sacrifique a sus hijos para la construcción de Jericó. Lo dice, y curiosamente, Primera de Reyes 16:34, y él, ¿qué hace? Sacrifica a sus 2 hijos para traer virtud y bienestar a las puertas y muros de Jericó. Jueces 11:13, Jefté sacrifica a su propia hija por un voto inconsciente. Segunda de Reyes 3:23, el rey de Moab toma a su primogénito y lo ofrece como sacrificio. Dice Hamilton que hay muchísimas evidencias en el Antiguo Testamento de que el culto, incluyendo sacrificios humanos, en este caso a Moloc, que exigía el sacrificio de niños infantes quemados en sus brazos, se incorporó y floreció en Israel durante mucho tiempo. Ejemplos. Levítico 18 y 20 dice directamente: no sacrifiques a tus hijos ante Moloc. Deuteronomio 18, acabad con aquel que sacrifique a sus hijos. En Segunda de Reyes, el rey Acaz sacrifica a su hijo en el fuego. Más tarde, Josías dice que intenta terminar con los sacrificios humanos, pero Segunda de Reyes 23, de nuevo, Tofet vuelve a sacrificar a sus hijos. Y llegamos al colofón con Miqueas, en el capítulo 6, en el que dice: no sacrifiquéis a vuestros hijos, Dios no quiere el sacrificio de vuestros hijos. El mero hecho de que Abraham no objete nada a la petición de Dios revela muchas cosas. Abraham no dice: pero ¿cómo voy a hacer semejante cosa? Si Dios le hubiera dicho a Abraham: sacrifica a Sara, hubiera dicho: ¿cómo? ¿Qué dices? Estoy escuchando mal. Eso no se hace así. Sin embargo, Dios le dice: sacrifica a Isaac, y no parece que le sorprenda. No objeta nada, ¿eh? Es que creo que no le sorprende. Porque ese método de adoración a Dios en ese contexto y en ese sitio era la norma. De hecho, más todavía,
no parece ni siquiera que a Abraham le parezca contradictorio el sacrificio de su hijo con el carácter del Dios al que adora. No parece que a Abraham le parezca que al Dios al que está siguiendo ahora le parezca vomitivo el sacrificio de su hijo. Por lo cual, no creo que Abraham esté entendiendo que Dios le pide algo irracional o aberrante. Creo que entiende que le pide algo muy duro, muy difícil, pero no irracional. A Abraham le cuadra. Eso es lo que se hace aquí. Eso es lo que nuestros dioses demandan de nosotros. Hamilton dice, el verdadero test para Abraham no es primordialmente sacrificar a su hijo. Esto es duro a nivel emocional, dice, pero el verdadero examen es si Abraham sacrificará a la única persona que podía perpetuar la promesa de Dios. Aquí hay cosas. Lo que Dios le pide a Abraham es que abandone su proyecto de vida, su inversión de futuro, su promesa, su esperanza. En palabras de Tim Keller, lo que Dios le pide a Abraham es que abandone a sus dioses. Luego, no se imagínate que Dios te dice, sacrifica a tu hijo, Josué, cuando lo tengas. No, más bien es como si Dios me dice, Josué, sacrifica tu dinero, tu fama, tu gloria, tu poder, tus inversiones, tu futuro, tus placeres, tu comodidad, tu seguridad. Versículo 3. Abraham se levantó muy de mañana, emparejó su asno, tomó con él a 2 de sus mozos y a su hijo Isaac, partió leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Volvemos a encontrar el paralelismo. Se levantó muy de mañana. Fórmula que aparece tal cual en el capítulo anterior, cuando Abraham se levanta muy de mañana, ¿para qué? Para preparar el agua y el pan que le va a dar a Agar antes de despedirla. De nuevo, es que es brutal todo el rato la jugada que está haciendo. Muy temprano, de nuevo, solo, a preparar. Llama la atención en el texto para todos los comentaristas que sea Abraham el que se levanta, el que apareja al asno, el que corta la leña. Todas estas cosas las hacían los siervos, en primer lugar. Y los siervos en la historia no hacen nada. De hecho, si te fijas, lo único que hacen es acompañarlos. No hacen nada. Absolutamente nada. Llama también la atención de que Abraham corta la leña 3 días antes del holocausto. O sea, no tiene ningún sentido. Tienen todavía 3 días de viaje hasta la zona en la que tenga que hacer el sacrificio, porque Dios ha dicho que vayan a Moría y están en Beerseba, 3 días de viaje. ¿Por qué lo hace ahí? No tenemos respuestas. Muchos piensan que Abraham está intentando tener la cabeza en cosas, entretenida. O que está intentando alargar todo lo que pueda el momento que sabe que tiene que acontecer en algún momento. No lo sabemos. Pero es como mínimo curioso que ocurra esto que no debería de estar ocurriendo. No era el procedimiento habitual. Al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar de lejos. No se recoge ni una palabra del viaje de 3 días. No significa que no ocurriera, significa que no se recoge, por lo cual no le parece que sea relevante en ninguno de los casos. Versículo 5. Entonces Abraham dijo a los mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos a vosotros. Este momento es ultra confuso, de verdad. He leído un montón de gente y cada uno dice una cosa diferente. No sabemos muy bien si lo que está diciendo es unas palabras llenas de fe, si está evadiendo la movida, si está haciendo una suerte de diplomático optimista, si está jugando con ambigüedad o si está directamente mintiendo a los mozos. No lo sabemos. Versículo 6.
dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Duro, Abraham coge la leña del asno y la pone en los hombros del muchacho. ¿Dónde más volvemos a ver esta imagen? En el capítulo anterior. ¿Con quién? Con Abraham depositando sobre los hombros de Agar el agua y el pan, justo antes de despedirla. Y los dos caminan solos. Hasta aquí tenemos el momento de drama terrorífico. Y pasamos al segundo acto. El paso de solemnidad. Aquí es como que el narrador te baja el ritmo y de irte con un drama absoluto te va a meter en un camino de como muy solemne. Comienza este paso con Isaac cargando leña sobre sus hombros y su padre al lado. Y habló Isaac a Abraham y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, hijo mío. Y dijo Isaac, aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac, cargado con la leña, pregunta inocentemente, oye, ¿y el animal? Isaac parece lo suficientemente mayor como para cargar la leña, pero parece también lo suficientemente niño, en algún sentido, como para hacer esta pregunta tan inocente. Oye, nos faltan cosas. Oye, veo el cuchillo, veo el fuego, veo la leña, pero no veo animal y veo cuerdas. O sea, aquí hay una cosa que no me entra bien. No debería haber cuerdas y debería haber animal. What's going on? Versículo 8. Y Abraham responde, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto. Y los dos caminaban juntos. De nuevo, no sabemos bien lo que quiere decir Abraham en este caso. Hay muchos teólogos que lo han leído como un momento de fe espectacular y hay otros que lo leen como una forma de decir, no lo sé, en algún momento aparecerá. O incluso algunos lo ven como una manera evasiva de no responder a una pregunta tremendamente difícil. Después de la respuesta de Abraham, lo que encontramos es silencio. O bien porque Isaac le convence la respuesta, o bien porque lo ha dejado todavía más perplejo de lo que estaba. No sabemos. Lo que sí que podemos saber es que había ocurriendo dentro del corazón de Abraham, no porque el texto lo diga, sino porque más tarde autores del Nuevo Testamento reflexionan sobre esto. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, dice, Abraham creía que era posible para Dios resucitar a su hijo aún después de muerto. Luego, la sensación del texto, a la luz de lo que vemos en Hebreos, es que Abraham piensa, lo voy a matar, pero Dios puede levantarlo si quiere. Tenemos el paralelismo con el libro de Job, en el cual Job dice, Dios da, Dios quita. Y aquí parece que Abraham va un poco más para allá y dice, Dios da, Dios quita, pero Dios devuelve si quiere. Y esto es precioso. Parece que Abraham piensa, Dios da, Dios quita, pero Dios devuelve también. Versículo 9. Llegaron al lugar que Dios le había dicho y edificó allí el altar. Arregló la leña, ató a su hijo y lo puso sobre el altar de la leña. Esta es la cuarta vez que Abraham construye un altar para Dios. La cuarta. Hemos tenido en el 12, en el capítulo 8, en el capítulo 13, Abraham construyendo altares para Dios. ¿Por qué? Como respuesta a las promesas que Dios le había dado a Abraham. Hasta ahora,
La relación de Abraham y Dios se ha construido sobre ciertos beneficios. Abraham hacía cosas muy costosas, pero ganaba cosas mejores. ¿Sí? Esto lo explica John Walton, diciendo todo el pacto de Abraham era un pacto que traía consigo beneficios. Dejas tu tierra y yo te doy mejor tierra. Dejas tu familia y te hago descendencia como las estrellas, como la arena del mar. Dejas cosas que cuestan, pero ganas mejores cosas. En este capítulo tenemos algo muy diferente. Porque los beneficios del pacto de Dios con Abraham están descansando sobre el altar. Sin hijo no hay promesa. Sin promesa no hay descendencia. Sin descendencia no hay tierra. Y sin tierra no hay bendición para todas las naciones. Todo descansa sobre Isaac. Dios le pide que renuncie a los beneficios del pacto por él. De hecho, algo parecido ocurre en el libro de Job. O una sensación parecida parece que nos ocurre, ¿no es cierto? Cuando Job lo pierde todo y la pregunta que incluso sus amigos se hacen no es ¿ha servido Job a Dios para nada? ¿De verdad no sirvió para nada todo el amor y sacrificio de Job por Dios? ¿De verdad Abraham abandonó su familia, su tierra, para nada? Al final no había beneficios en nada de esto. Y John Walton nos pregunta hoy a nosotros, ¿habría valido la pena servir a Dios para Job si no hubiera ganado nada? ¿Hubiera valido la pena para Abraham confiar en Dios si no hubiera ganado nada? Lo llevan incluso más para allá diciendo, ¿seríamos tú y yo hoy cristianos si no hubiera vida eterna? ¿Seguiríamos amando a Dios sin sus beneficios? Eso lo dejo para que cada uno trabaje. Con lo que nos topamos aquí es con el concepto transaccional de religión. Yo cuido de Dios, Dios cuida de mí. Yo hago cosas, Él me devuelve cosas. Yo sacrifico cosas, Dios me da beneficios. Ese, por lo menos, ese es el paradigma de Abraham. Y el de muchos de nosotros, tristemente también hoy, cuando pensamos en cómo nos relacionamos con Dios, en última instancia. En contraposición, el concepto del pacto del Antiguo Testamento no va por ahí. Dios quiere que le teman, en el concepto semítico, que le conozcan, que le amen de verdad, por quien Él es, no por lo que da. Hablando sobre esto, el rabino Manis Friedman dice, cuanto mejor conoces a Dios, mejor puedes temer a Dios. Porque temer a Dios es amarle. Conocerle es amarle. Y sin conocerle, dice el rabino, ¿qué amas? Tú crees en Dios, pero no es lo mismo. Creemos en cosas, pero no nos relacionamos con ellas. Y esto es muy interesante, porque saber que Dios es creador y que como consecuencia deberíamos de someternos a su voluntad, está bien, pero eso no es relacionarse con Él. Eso no es conocerle, ese no es amarle. ¿Qué piensa Abraham de Dios? ¿En qué tipo de Dios confía y cree Abraham?
Porque hay un momento especial en el Antiguo Testamento todo el rato de Dios revelándose a su pueblo, llevándolo desde las cosas que creen saber de Él a las cosas que realmente no sabían. Vosotros pensabais que yo era, pero yo soy. Si os dijo, más yo os digo. Dios se acerca a Abraham donde Abraham está, no donde debería de estar, donde está. Y desde ahí se acomoda, le habla, dialoga en su idioma, para desde ahí llevarlo hacia la redención, hacia la revelación, hacia el adviento que su alma necesita. Versículo 10. Entonces Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Levítico 1 nos relata qué ocurre en estos acontecimientos. Y es que se levanta el cuchillo, se degolla, se deja caer la sangre, se deposita, se trocea y se quema. Esto es lo que está a punto de acontecer. Pero llegamos al tercer acto, al acto de sorpresa, al acto que no se espera dentro de este momento teatral espectacular de Génesis 22. Y es el momento de la revelación o el adviento. Versículo 11. Mas el ángel de Dios, es decir, la voz de Dios desde el cielo, desciende. Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. De nuevo, es la tercera vez, la tercera conversación en la cual alguien se dirige a Abraham y Abraham responde, heme aquí. Lo cual es maravilloso como personaje presente, atento y dispuesto. Ya bien sea divino o humano como su hijo, cuando le dicen, oye, dice, heme aquí, estoy aquí, cuéntame, estoy disponible. Háblame para que yo te vea. Y no sé si a nosotros nos pasa que cuando Dios o la gente a nuestro alrededor nos habla, decimos, heme aquí. O estamos en otro sitio. Cuchillo arriba para matarlo, pero Dios interviene directamente. La intervención es poderosa y urgente. Abraham, Abraham, 2 veces. Hay pocos momentos en la Biblia que ocurren estos momentos. Ocurre otra vez con Moisés, Moisés en el Éxodo. Samuel, Samuel. Saulo, Saulo. Y en 3 de estos momentos, Dios interviene porque la persona está a punto de cometer algo que no debería de hacerse. O bien profanar algo sagrado, o bien matar a su propio hijo, o bien matar a los cristianos. Versículo 12. Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho ni le hagas daño, porque ahora sé que me temes, ya que no has rehusado ni a tu hijo, tu único. Justo lo anticipaba antes. Versículo 2, Dios prueba. Versículo 12, ahora sé. Antes no, ahora sé. Porque saber en el Antiguo Testamento tiene más que ver con experimentar que con una idea de conocimiento abstracto o cognitivo. No son ideas que penetran en la mente de Dios, son cosas que Dios está experimentando. Si yo te digo, quiero saber si Paula me ama, no quiero conceptos, quiero experimentar que me ama. Lo que ocurre aquí con Abraham y Dios es que Dios está experimentando algo que no ha experimentado antes con Abraham. Ahora sé. Ahora lo sé de verdad. O sea, acabo de experimentarlo. Ahora sé que me amas. Lo he visto, lo he escuchado, lo he sentido, lo he percibido. Ahora sé que me amas.
Antes no lo sabía. Hay algo que ahora sí sé y antes no sabía. ¿Necesita Dios la oración, la adoración, el dinero de sus hijos? La respuesta teórica es no, y a la vez es sí. ¿Por qué? Porque Dios se deleita en la alabanza de su pueblo. Porque Dios se deleita en el corazón humilde que le adora. Porque Dios experimenta cosas del amor de sus hijos que Él anhela y desea. Y algo de eso está ocurriendo aquí con Abraham. Ahora sé. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y aquí vio un carnero detrás. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció. Isaac iba a ser el carnero, pero ahora hay otro. De pronto, como si fuera por arte de magia, hay un sustituto. Y el paralelismo con el capítulo 15, en el que Abraham hace sacrificio, es también brutal, porque es Abraham el que provee del carnero a Dios, y ahora versículo 22, es Dios el que provee del carnero para el pacto con Abraham. Qué bonito. Abraham provee del carnero en el capítulo 15 para su pacto con Dios, y ahora es Dios en el 22 el que dice, el carnero lo pongo yo. Si te fijas, Isaac ha preguntado por qué. Oye, ¿y la oveja? No hay oveja. Lo único que sabemos es que el carnero, en la ley mosaica, se usaba para dos cosas. El real sacerdocio y la expiación de los pecados. En dos momentos. Cuando se nombraban sacerdotes y en el día grande de la expiación del pecado del pueblo. En esos dos momentos. El sacerdote y el que expía los pecados. Versículo 14. El clímax de la historia. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre de Yahvé Jireh. El Jehová, el Señor, proveerá. Abraham acaba de recibir su revelación, su adviento. Abraham acaba de ver algo que no sabía. Este Dios no es como el resto de los dioses. Este Dios no quiere a mi hijo sacrificado. Este Dios provee de lo necesario para que nuestro pacto siga adelante. Este es un Dios que no demanda la sangre de mi familia. Este es un Dios que provee. Porque la reconciliación la provee Jehová. Jehová Jireh. Abraham no llama al lugar Abraham Sharna, que sería en el hebreo Abraham obedeció, sino que la llama Dios provee. Porque todo el punto de la historia no es la comanda divina, eso no tiene nada de especial. La comanda divina era la comanda que ocurría con todos los dioses. Entrégame a tu primogénito. No tiene nada de especial la comanda. Lo especial de la historia es que Dios no le deja sacrificar a su hijo y Dios provee. Los pueblos vecinos y los propios hebreos, al leer la historia, no decían, ¡wow! ¡Vaya comanda! No, lo que decían es, ¡qué increíble que este Dios provee! El lector del contexto debería de quedar alucinado con que este Dios no demandaba el sacrificio, sino que proveía de lo necesario para la reconciliación con Dios. Termina el versículo 14 diciendo, esto se recuerda hasta hoy. Porque la historia de Abraham e Isaac no es una experiencia religiosa privada de un patriarca. La historia de Abraham e Isaac es la antesala
al momento enorme de reconciliación de Dios con los seres humanos, del momento cósmico de Dios provee, de Jehová Jireh, de verdad, en última instancia, porque muy cerca de esa montaña, en otra, Jehová proveyó. Porque en otra montaña en la que tendríamos que estar sacrificándonos a nosotros mismos, Jehová proveyó. Concluye Brueggemann sobre este pasaje diciendo: Dios prueba y Dios provee. La conexión es que Dios es fiel. Al final, la narrativa no es tanto sobre la obediencia de Abraham, no es tanto con que Abraham haya sido encontrado fiel, sino con que Dios ha sido sorprendentemente encontrado fiel. Samuel, el profeta, en el capítulo 15, versículo 22, dice: se deleita tanto el Señor en los holocaustos y sacrificios de su pueblo. Se deleita tanto en esto como en obedecer la voz del Señor. Y dice: he aquí, obedecer es mejor que los sacrificios y escuchar mejor que la grasa de los carneros. Obedecer mejor que los sacrificios y escuchar mejor que la grasa. Porque Abraham obedeció y Abraham escuchó, y eso le fue contado por justicia. Porque el punto no era el sacrificio. Dios mismo, en la persona de Jesús, pasaría por este momento de Berseba a Moriah. Dios mismo tomaría la figura de Abraham en Getsemaní, pasando por la prueba de lo que supondría asumir la encarnación y la cruz hasta el último punto. Dios mismo pasó por el momento de Isaac de cargar el madero camino al punto del sacrificio. Porque en otro monte, en el Calvario, Dios proveería de lo que hacía falta. Y Dios no se quedaría en la prueba de fidelidad en Jesús con la cruz, sino que nos daría la imagen completa con la provisión en su resurrección. Una prueba y una provisión que nos dan los lentes posibles para entender que tú y yo hoy podemos ser reconciliados con Dios de verdad. En el que tú y yo hoy no tenemos que sacrificar a nuestros hijos, nuestras vidas, porque Dios ya ha provisto del Carnero Santo. Dios, gracias por tu palabra y gracias por la historia de Abraham. Pedimos que nos ayudes a entender si hay algo que tú quieres que quitemos de nuestras vidas, si hay alguna suerte de Isaac, de privilegios, de beneficios que están encima del Dios que los da. Gracias porque tú te deleitas en la obediencia y en escuchar tu voz, y no en la sangre, ni la muerte, ni los sacrificios. Damos gracias por Jesús, porque en Él encontramos lo necesario para relacionarnos contigo. En el nombre de Jesús.